Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, como les contaba, estuve trabajando harto aquí en el tema del juicio oral, así que creo que ya lo tengo más o menos cocinado y se los quería mostrar para contarles más o menos lo que tengo en mente. Un juicio oral y un partido de ajedrez tienen similitudes bien interesantes, en el sentido de que ambos se basan en un sistema de turnos y ambos se rigen por reglas conocidas por los participantes. Ahora, el problema aparece cuando uno de los jugadores tiene mucha menos experiencia que el otro, pero solo se da cuenta cuando llega demasiado tarde. Pero, ¿qué pasaría si este jugador tuviera la posibilidad de viajar en el multiverso y tomar un distinto curso de adopción? Es decir, que pudiera abrir nuevas líneas temporales hasta dar con la estrategia correcta para ganar el juego. Bueno, de hecho, así fue como Deep Blue logró ganarle a Kasparov en el 96, jugando millones de partidos contra sí mismo, evaluando las probabilidades de éxito para cada una de estas distintas ramas decisionales hasta que logró ganarle por todos lados. Ahora acá hay dos puntos, dos paralelos súper interesantes. El primero son las ramas decisionales, que en un caso son jugadas y en otro caso son ramas argumentales. Y el segundo es que existen probabilidades de éxito para cada una de estas ramas decisionales. Ahora, lo interesante es que hoy en día vamos a hacer exactamente lo mismo en derecho con una herramienta llamada simulación basada en agentes, que lo que hace, en términos muy sencillos, es simular decenas, cientos, miles de juicios virtuales para encontrar las ramas argumentales más probables y encontrar el talón de Aquiles de cada una de ellas de manera de poder mejorar la estrategia en cada una de estas iteraciones para poder acabar con, con la contraparte tras un par de iteraciones. Para esto hay que modelar una simulación y esto tiene los siguientes pasos. El primero es cargar un corpus de conocimiento, en nuestro caso la materia, las leyes, la jurisprudencia, etc. El siguiente paso es definir las reglas del juego, que sería en este caso el caso, para la redundancia. Y luego definir los roles de cada uno de los personajes, cuáles son sus objetivos, el background, etc. De ahí encontrar cuáles son las probables aberturas. Hay un análisis probabilístico de por dónde podría partir cada uno de los equipos. Y por último, ejecutar la simulación propiamente tal. Y bueno, los pasos 1 a 3 no les voy a dar la lata, pero el resumen ejecutivo es que es un prompt de 26 páginas y estuve 3 días armándolo hasta que finalmente quedó bien y funcionó. Así que parto desde el paso 4, que es lo que más nos interesa. Y estas son las posibles aberturas de las blancas, que serían los demandantes, ¿no? Eh, Acá hay una cosa súper interesante, y es que, bueno, nos pueden atacar realmente por un montón de lados. Después de haber corrido todas estas simulaciones me di cuenta que hay muchos, muchos lados por donde nos podrían atacar. Pero nosotros tenemos lo que se llama la ventaja de la segunda jugada. Es decir, una vez que identificamos cuál es la apertura, como ya hemos corrido todas estas simulaciones, sabemos perfectamente cómo nos tenemos que defender. Y por supuesto tampoco nos vamos a fijar en todas las posibles aperturas, sino que simplemente nos tenemos que focalizar en las aperturas más probables. Y esto es fácil de identificar también porque, por supuesto, que el otro equipo no es pelotudo y obviamente van a usar ChatGPT para armar su ¿cómo se llama?, demanda. Entonces, a través también de ChatGPT podemos muy fácilmente saber cuáles son los ataques más probables que haría ChatGPT. Y estos son, primero, con un 25% de probabilidad, el impacto en áreas protegidas, la participación ciudadana, los derechos indígenas, la incompatibilidad con el plan regulador, y había varios otros, pero estaban fuera de la materia o no tenían probabilidades tan grandes de que fueran utilizados. Así que esos son los principales. Ahora, la simulación propiamente tal, y es lo más interesante para mí, lo fundamental, lo más importante para nosotros es detectar rápidamente cuál es la apertura, porque cuando sabemos cuál es la apertura ya sabemos por dónde nos tenemos que ir y va a haber una argumentación de ella y una de nosotros. Esta argumentación va a dar paso a acciones legales, las cuales están por supuesto fundamentadas en determinadas leyes, artículos, jurisprudencia, etc. Y en base a todo eso se va a configurar el roleplay de este juicio que finalmente va a tener un veredicto. Y después de todo eso, después de ese veredicto, nosotros vamos a hacer un análisis. Vamos a decir, chuta, nos ganaron las blancas. ¿Pero por qué nos ganaron? ¿Qué hicieron bien? ¿Y dónde fallamos nosotros? Y en base a eso, ahora viene el turno de las negras, de nosotros. Entonces partimos con una revisión estratégica de todo lo que hicimos mal y todo lo que ellos hicieron mal. Y fundamentalmente, dónde está su talón de Aquiles y cómo podemos encontrar argumentación out of the box, o sea, completamente pensamiento lateral, algo que no se le había ocurrido a nadie, y en base a eso vamos a armar una nueva argumentación que a su vez va a tener determinadas acciones legales apoyadas en determinadas leyes, jurisprudencia, artículos, qué sé yo, reglamento. Se va a hacer una nueva simulación con un nuevo veredicto y en este caso ganamos nosotros. Y también vamos a analizar qué fue lo que pasó en cada caso. Ahora, todo esto ya está prácticamente listo. Estoy ahora terminando la estructura del documento, ordenándolo para que sea más fácil de leer y de aprender. Tenemos las distintas simulaciones. En la A ganan ellos, las blancas, y en la B ganamos nosotros.
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, no sé, la primera, la más probable, impacto en áreas protegidas. Nos ganaron porque, bla, bla, bla. Pero luego de una iteración y de saber por dónde vienen, nosotros ganamos esta vez presentando certificaciones oficiales del SAC y de la CONAF de antemano. Entonces ya veníamos preparados. O bien, si vienen por el lado de las deficiencias de participación ciudadana, ok, nos ganaron. Pero ahora nosotros vamos, no, esto sabe que es una percepción subjetiva. En realidad nosotros venimos con evidencia documental de que hicimos todo y más de lo necesario. Si vienen con la cuestión de los derechos indígenas, mira, teníamos listas las certificaciones oficiales del MIDESOF y de la CONAVI, y así para adelante. Ahora, cada una de estas tiene la siguiente estructura. Apertura, la tabla con los argumentos de ambas partes, la tabla de las posibles acciones legales de ambas partes, las referencias legales y jurisprudencia, el roleplay del juicio con su fallo y finalmente el análisis. La apertura se ve más o menos así. El equipo 1 argumentará que el proyecto tiene que sucederlo. Ok, bla. ¿Cuáles van a ser los argumentos? De ellos, de nosotros. En base a estos argumentos, ¿cuáles pueden ser las acciones legales? De ellos, de nosotros. ¿Cuáles son la jurisprudencia y las bases legales para todo esto? Todos estos artículos, de aquí y de allá, y más o menos así sería el juicio. El juez Carmen Paz, abre la sesión, el abogado 1, buenos días, soy Henry Manzano, abogado representante de la comunidad, buenos días, soy José Fá, abogado, bla, bla, bla. Y finalmente, bueno, va a tener un fallo y lo más interesante, la explicación de la victoria. El grupo 1 ganó, ¿por qué tanto? Estos fueron los elementos claves de la acusación, aplicaron la ley, evidencia de impacto mental, deficiencia de la DIA, deficiencia pero acá, talón de Aquiles. El talón de Aquiles de la argumentación de las blancas, aunque ganaron el caso, su punto débil fue la falta de evidencia documental sólida como informes técnicos oficiales, estudios, Entonces, en base a eso, ahora viene la segunda simulación donde ganan las negras, nosotros. Entonces, acá nos centramos en las certificaciones oficiales del SAG y la CONAF. Bueno, misma estructura, análisis de la simulación anterior, y me voy directo al fallo de resolución, en este caso ganamos nosotros. ¿Y por qué ganamos? Explicación de la victoria. El grupo 2, la defensa, ganó el juicio al presentar certificaciones oficiales del SAC y de la CONAF, que confirmaron que el proyecto no afecta a áreas protegidas ni espacio en peligro. Además, demostraron que la DIA fue actualizada y validada por las autoridades competentes, cumpliendo con todos los requisitos legales. Asimismo, evidenciaron que el proceso de participación ciudadana fue amplio, efectivo y superó las exigencias legales, incluso alcanzando acuerdos con la comunidad. Elementos clave: las certificaciones oficiales, la actualización y validación de la DIA, la participación ciudadana amplia. Y todo esto, por supuesto, en el capítulo anterior, en el roleplay, ahí nosotros levantamos los testigos clave que demostraban y con pruebas y con los informes que todo esto efectivamente fue así. Identifiqué algún par de puntos clave para que no nos tengamos que partir la cabeza estudiando todo el caso y todo el asunto, pero creo que los puntos fundamentales son, al momento de presentar el caso, uno, tener toda la documentación clave lista, preparada con anticipación, impresa, eh, identificar inmediatamente la apertura. O sea, ya vienen por acá, listo. Para eso nosotros ya tenemos claro cuál es nuestra tabla de argumentos, qué es lo que van a argumentar ellos, qué es lo que vamos a contraargumentar nosotros, cuáles son las acciones legales que ellos o nosotros podemos emprender, cuáles son todas las leyes y jurisprudencias que están relacionadas con los links, las referencias exactas, y luego el juicio. Y el juicio tiene una estructura que ya lo he leído tanto que más o menos estoy entendiendo, pero me di cuenta que los puntos fundamentales son que nosotros podemos tener testigos, testigos clave, y estos testigos, bueno, pueden inventarse cualquier cosa y tener la argumentación y la documentación, por ejemplo, el experto de, no sé, del ministerio de no sé dónde que vino y es nuestro testigo clave, etcétera. Para que no nos partamos la cabeza andando todo porque sería una locura. Así que eso, chicos, eso era lo que más o menos les quería contar. Ojalá que les tinque. Y nada, pues, no sé si nos juntamos el viernes, nos juntamos el sábado, nos juntamos el viernes y el sábado. Cuéntenme ustedes cómo lo ven y conversamos por el chat para ponernos de acuerdo. Un abrazo.